Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de literatura, el día de hoy desarrollaremos el tema el teatro de la primera mitad del siglo XX. El teatro de la primera mitad del siglo XX recibe las influencias de Anton Chekhov y Henry Ibsen. Sin embargo, a diferencia del teatro realista limitado a descripciones, este refleja la angustia existencial de la época, la preocupación por el destino del hombre y los graves problemas de la sociedad. Características del teatro de la primera mitad del siglo XX. Alejamiento de la lógica y el racionalismo. Se cuestionó a la razón y a la lógica como los grandes responsables de la destrucción y el sinsentido de la vida. Cobra vigencia así el relativismo como lo único que realmente era estable. Preferencia por el espectador crítico. Los personajes narraban la problemática de la obra al público, para que éste se desatendiera de las acciones y se convierta en un participante crítico, con capacidad para analizar y juzgar la situación planteada. Esto se aprecia especialmente en la obra de Brecht. Uso variado del lenguaje, lo cual permitía ironizar las costumbres, los prejuicios y el egoísmo de la sociedad. Como principal representante escogí en este caso a Luigi Pirandello, 1867-1925. Luigi Pirandello fue un novelista y dramaturgo italiano. Estudió en las universidades de Roma y Bonn, donde recibe la influencia del romanticismo. La presión paterna y la necesidad de conseguir éxito y dinero lo llevaron al borde del suicidio. Ejerce la docencia en la Escuela Normal Femenina de Roma. Se casa con María Antonieta Portulano, quien años después dio señales de locura, por lo que tuvo que internarla en un sanatorio. Esta pena solo la pudo apaciguar con la literatura y su labor como profesor. Alcanzó fama mundial con sus obras teatrales y en 1934 le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura. Sus obras. Su obra más importante es 6 personajes en busca de un autor. Escribió otras obras teatrales como Así es, si así os parece, Enrique IV, Esta noche se improvisa. También le pertenece la novela El difunto Matías Pascal y las narraciones breves Cuentos para un año. Características literarias de Luigi Pirandello. En sus obras, Pirandello refleja sus ideas filosóficas y trata de fijar los límites entre la ficción y la realidad. Usa el humor para expresar su profundo pesimismo por la situación caótica de la humanidad. Y renovó las formas teatrales para expresar los conflictos del hombre del siglo XX. A continuación, un pequeño fragmento de su obra teatral, 6 personajes en busca de un autor. A ver, todo el mundo creando clima aquí. Venga, vamos, movimiento lento. Sube un poquito, José. Sí, va. Con el cuerpo, con un movimiento mucho más grande que estáis cantando. Vamos a ver, Henares, para ti. Una postura más grande, más creativa. Cántalo como personaje, no como actor. Vamos. Ten en cuenta que no estás en una vaina. ¿Y estos quiénes son? A ver qué pasa ahora. Preguntan por ti.
¿Eh? ¿Cuántas veces tengo que decir que no quiero que nadie me interrumpa en los ensayos? ¿Qué quieren ustedes? Venimos en busca de un autor. ¿De un autor? ¿De qué autor? De uno cualquiera, señor. Aquí no hay ningún autor. No estamos ensayando ninguna obra nueva. Mejor. Tanto mejor. Nosotros podríamos ser esa obra nueva. Así es, aunque sin un autor. A menos que usted quiera serlo. Pero bueno, ¿qué broma es esta? No se trata de una broma, señor, al contrario. Hemos venido a traerle un doloroso drama. Podríamos convertirnos en un gran éxito para usted. Están locos. Hagan el favor de marcharse, no podemos perder el tiempo. Vamos, Teresa. Señor. Luis, colócate, vamos. Señor. Sí, dígame. Usted sabe que la vida está llena de absurdos tan grandes que ni siquiera necesitan parecer verosímiles, precisamente porque son verdaderos. ¿De qué habla? No sé lo que me está diciendo. Digo que hacer las cosas a la inversa puede parecer una locura. Sí, señor. Me refiero a crear lo verosímil para que parezca verdadero. Sí, señor. Pero permítame decirle que si es locura, también es la razón misma de su oficio. ¡Una locura! ¿Le parece una locura nuestro oficio? ¿Y qué es si no? Hacer parecer verdadero lo que no lo es. Y sin necesidad alguna, como en un juego. ¡Un momento! Ayúdame a bajar. Yo me considero tan preparada que llevo muchos años en el teatro, que he hecho aquí muchas horas y que intento además No superarme consiste su oficio en eso. ¿En qué? En dar vida sobre el escenario a personajes de la imaginación. Sepa y entienda que la de cómico, mi querido señor, es una muy noble profesión. Y si hoy por hoy los nuevos autores solo nos dan a representar comedias estúpidas, si nos dan solo fantoches y no hombres, sepa, querido señor, que podemos presumir de haber dado vida aquí, sí, aquí, sobre estas tablas, a muchas obras inmortales. Exactamente eso es, a personajes vivos. Más vivos que los que respiran y se mueven. Menos reales, quizás, pero más auténticos. Exactamente, somos de la misma opinión. Pero ¿cómo? Si antes decía que era una locura. No, señor, no. Lo que yo antes decía era por usted, que nos ha llamado locos. Por usted, que dijo que no tenía tiempo que perder y, sin embargo, nadie mejor que usted debe saber que la naturaleza se sirve de la fantasía humana como instrumento y que así es como prolifera y enaltece cada vez más y más su obra de creación. Está bien. Pero ¿a dónde quiere ir a parar? A ningún sitio. Quizás a demostrarle que se nace a la vida de muchas maneras, bajo muchas formas. Que se nace árbol, o piedra, o agua, o mariposa, o mujer. Y también personaje. ¿Y usted? Con todos estos que le rodean, ha nacido personaje. Exacto, señor.
personajes vivos. Bien, acabamos de ver un fragmento de la obra Seis personajes en busca de un autor, del dramaturgo italiano Luigi Pirandello, donde se presenta el siguiente conflicto. Una familia de personajes se aparece en un ensayo de un director de teatro buscando quien los ayude a terminar su obra. El director y el grupo de actores y técnicos que se encuentran en el escenario se burlan del asunto, pero a lo largo de la pieza vemos cómo va cambiando tal hecho. Los personajes que buscan un autor no son actores, sino personajes, nacieron personajes, por tanto no pueden aceptar otra realidad que no sea exactamente para la cual fueron creados. Aquí se puede ver claramente cómo Pirandello trata de fijar los límites entre la ficción y la realidad. Ficción, los personajes que cobran vida y están en el mundo real en busca de un autor porque no saben qué hacer con ella. Para ello fueron creados, para ser personajes. También Luigi Pirandello nos invita a pasar por un proceso narratológico llamado metateatro. Analizamos el teatro en el mismo teatro. ¿Qué llevó al dramaturgo, al autor, a crear estos personajes? ¿Qué fue exactamente ese elemento que inspiró a la creación de cada uno de ellos? ¿En qué momento lo hizo? ¿Por qué? ¿Acaso alguien influyó en su creación? Esas incógnitas se plantean en sus historias, invitan a que el espectador empiece a reflexionar sobre los elementos que conforman las historias teatrales. Bien, a ver. Y bueno, cabe recalcar que esta reflexión se puede aplicar en distintos ámbitos de nuestra vida. Leer una novela, ver una película o una obra de teatro, escuchar una buena música, son actos que hacemos en la mayoría de los casos, sea por un goce estético o por entretenimiento. Pero, ¿acaso nos ponemos a pensar cuál es la producción que hay detrás de esta creación? ¿Qué es lo que pensaba el autor al momento de escribir esta frase o al momento que componía esta pieza musical? ¿O qué sucedía alrededor de su escritorio cuando trabajaba en su obra? ¿Qué estaría haciendo cuando escribió el primer párrafo? ¿Estaría tomando café? ¿Pensaba ir al baño? Todas estas interrogantes que nos hablan sobre el hecho creador nos proporciona Luigi Pirandello en sus obras teatrales. Nos invita a reflexionar, quizás no solo en sus obras teatrales o en las obras teatrales, sino en todo tipo de arte que podemos disfrutar. Nos invita a analizar y a ver más allá de la misma creación. Bien, bueno, hasta aquí llega la clase del día de hoy. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades respecto al tema. Espero que lo hayan comprendido, así que nada, cuídense mucho. Hasta luego.